Buenos días a todos los presentes. Nosotros somos el grupo conformado por Kevin Flores, Jimmy Pinto y Jorge Sánchez, y vamos a presentarles acerca del proyecto final de análisis de redes eléctricas, en este caso sobre la temática de potencia. Bueno, como objetivo general del proyecto tenemos el implementar los conceptos que hemos visto, tanto teórico como práctico, de la materia de análisis de redes eléctricas para el diseño e instalación de un banco de capacitores, que va a ser conectado a un sistema eléctrico industrial. Esto para ser enfocado para el mejoramiento de un factor de potencia a un valor determinado y también para un análisis del comportamiento de las ondas de voltaje y las variaciones en el funcionamiento de la red eléctrica de la empresa. También ampliaremos los conceptos básicos de circuitos trifásicos, el desfasamiento de gráficas de voltaje y todo esto en el simulador, en la herramienta Simulink de MATLAB. Ahora yendo con lo que es la parte de la descripción del proyecto, tenemos una línea de distribución de 300.8 kilovolts, la cual llega a un transformador y es transformada a una señal de 380 volts. Luego esta pasa por una pequeña resistencia y por último pasa por un disyuntor, el cual va a repartir la corriente que viene de la línea. Y esta corriente va a ser repartida en 4 cargas, que en total tienen una potencia de 305 horsepower, y luego, cuando agreguemos el banco de capacitores, este también alimentará lo que es al banco de capacitores. Ahora yendo con lo que son los cálculos teóricos. Primero, para la dimensión del disyuntor principal, se necesita, tenemos como datos la potencia del sistema, que son 305 horsepower, el voltaje del sistema nominal, que es 380 volts, el FP del sistema, que son 0.83. Entonces, tenemos que hay una equivalencia entre horsepower y kilowatts, que son de 0.7457 horsepower, que son iguales a un kW. Entonces, bueno, usamos esa equivalencia para calcular en kilowatts. Y ya sería directamente calcular la corriente que va a pasar por ese disyuntor. Esta corriente va a determinar la dimensión de este disyuntor. Y bueno, se podría multiplicar por un factor de 1.25 más o menos para que sea seguro, para tener un margen de error. Ahora yendo la parte de la dimensión del banco de los capacitores, hacemos un cálculo típico de potencia reactiva, en la cual comparamos la potencia reactiva que vamos a agregar y la potencia anterior a esta. Y bueno, en este caso usamos lo que son capacitores en conexión estrella, que nos da un resultado de 1.6451 MF. Para la parte de la reducción del circuito eléctrico, debemos de tener en consideración de que LP y LS tienden a 0. También tenemos lo que es el voltaje nominal, que son 380 volts, el voltaje principal, que sería 13.800 volts, y una relación que hay entre estos por el transformador, que sería el voltaje principal sobre el voltaje secundario. También tenemos las resistencias de las líneas, de las dos líneas, y para reducir este circuito tenemos que usar esta relación de N de BP sobre BS, lo cual nos da un 0.0304 ohms. Y bueno, esta iría directamente conectada a lo que es el voltaje secundario. Y bueno, se podría también obtener una resistencia equivalente entre estas dos. Y por último, para la respuesta completa del circuito reducido, solo usamos lo que es la transformada de Laplace, también usamos la transformación de voltaje de línea a un voltaje de línea neutro para hacer un circuito monofásico. Y bueno, esta nos da como resultado, para el voltaje de A a N en T, tenemos 310.2197, seno de 120 pt menos 180. Para los diagramas esquemáticos de nuestro proyecto, usamos dos por separado, ya que se pedía simular tanto la parte de un circuito reducido de la parte del transformador trifásico que se encontraba en la red eléctrica de la industria, y también usamos otro diagrama esquemático, de este caso del circuito completo, con la conexión entre los transformadores con el voltaje primario y secundario. Luego, para las simulaciones de análisis, nos fijamos en la medición del voltaje en línea neutro para dos factores principales. Uno fue para la fuente del circuito y la otra fue para la del banco de capacitores. Aquí se puede ver las dos gráficas que se obtuvieron a partir de la medición del voltaje en línea neutro de la fuente del circuito reducido y del circuito completo. Y también se ve el valor del factor de potencia mejorado una vez instalado el banco de capacitores. Aquí también podemos ver la gráfica del voltaje en línea neutro que se genera para el banco de capacitores del circuito reducido y también para la del circuito completo. Aquí se puede apreciar las simulaciones que se realizaron en MATLAB.
Para esta parte del circuito reducido utilizamos un bloque PowerGui en modo discreto para que nos permita realizar un análisis gráfico de las ondas sinusoidales de voltaje. Aquí hicimos unas conexiones con elementos como un voltaje trifásico de una fuente para un devanado secundario. Tenemos el medidor trifásico de voltaje y corriente, en este caso en configuración de línea neutro. Tenemos también la impedancia total de línea especificada en la parte técnica del proyecto, una carga trifásica total también que se obtuvo analíticamente, el breaker, que en este caso va a determinar una conmutación al momento de colocar el banco de capacitores para el mejoramiento del factor de potencia, y también pusimos bloques propios de MATLAB, en donde tenemos un bloque power de trifásico instantáneo, donde recibe tanto el voltaje y la corriente de línea. Esto aquí hace un cálculo mediante una función trigonométrica arcotangente y le sacamos la parte del coseno para obtener el factor de potencia, que en este caso fue un valor de 0.9636 en atraso. Ahora para el banco de condensadores en Y, ya, o en estrella, pusimos que tengan un voltaje nominal de 380 voltios con una frecuencia de 60 hercios. Y aquí en este caso aprovechamos las funcionalidades de MATLAB para colocar el bloque, en este caso especificando la potencia reactiva, aunque también se podría aplicar otro especificando el valor de las capacitancias respectivamente. Luego tenemos la segunda parte, que es el circuito completo. Es similar al anterior, con la diferencia de que aquí sí usamos el transformador trifásico, recibiendo en el voltaje primario la fuente que está configurada a 13.800 voltios, igual a una frecuencia de 60 Hz. Mientras que en el otro lado recibe solamente 380 voltios para el voltaje secundario. Y de ahí tiene la misma funcionalidad de la impedancia total de línea, la carga trifásica total, la conmutación por el banco de condensadores, y también se mantiene el mismo factor de potencia a un valor de 0.9636 en atraso. Ahora para la parte gráfica, primero se hace un análisis de los voltajes de la fuente. Aquí se puede apreciar la forma sinusoidal de los voltajes de la fuente del circuito reducido. Mientras que en la otra gráfica también se puede apreciar el comportamiento sinusoidal del voltaje, pero para el circuito completo. En sí, no existe gran diferencia y se presenta una similitud con un desfase de 120 grados entre las tres señales. Luego, para el análisis de la gráfica generada por el voltaje de los bancos de capacitores conectados a la red eléctrica, aquí se puede apreciar la que se generó del circuito reducido, una vez realizada la conmutación. Se puede apreciar que antes del tiempo 0.02 segundos existe un ruido generado por este cierre del breaker, que se puede ver mucho más pronunciado en comparación a la de la otra gráfica. Que como vemos en este caso también existe un pequeño ruido antes de llegar al tiempo de 0.02 segundos, pero en este caso no es tan, se podría decir, no es tan vistoso como el anterior. Sin embargo, como expliqué, esto se genera debido a la conmutación del banco de capacitores. Bien, ahora para la parte de la conexión de los bancos de transformadores monofásicos, para el presente proyecto se deben tomar las siguientes consideraciones. Bueno, en el caso de los transformadores monofásicos, se pueden conectar sus bobinados primarios y secundarios en configuraciones específicas para así otorgar un sistema trifásico, ya sea de alto o de bajo voltaje. Estas dichas conexiones pueden ser, por ejemplo, la conexión estrella-estrella, la conexión estrella-delta, la conexión delta-estrella y la conexión delta-delta. Como se puede observar en la gráfica de la izquierda, aquí tenemos una conexión de transformadores monofásicos a una red eléctrica que pueden ser, cuya conexión pueden ser cualquiera de las que yo mencioné. Si comparamos también este tipo de conexiones a los motores trifásicos, por ejemplo, o monofásicos, sobre todo los trifásicos, la conexión, por ejemplo, la conexión estrella-estrella se le emplea si se quiere alimentar la maquinaria eléctrica a un bajo voltaje, por ejemplo, a 220 voltios, y si se quiere que la maquinaria trabaje a un alto voltaje, se emplea la conexión estrella, que sería ya sea 380 voltios o 440 voltios, dependiendo de cómo el usuario quiera manejar el motor o la máquina. De manera general, se podría tener la conexión estrella, que consiste en juntar en un solo nodo todos los extremos de las bobinas, es decir, los finales de las bobinas, que tengan la misma polaridad. Y la conexión delta consiste en unir los extremos de polaridad opuesta cada par de bobinas, es decir, si tenemos tres bobinas, en cada par de bobinas hacemos dicha conexión de manera sucesiva hasta cerrar el circuito. Al tener transformadores, en este caso tres transformadores monofásicos, según lo que pide el proyecto, con una conexión respectiva se tendrán tres circuitos magnéticos independientes, por lo que la corriente de excitación será la misma. Bien, para la problemática presentada el proyecto se optará por usar la conexión estrella-estrella, y aquí en este tipo de conexión se tendrían dos neutros que van a conectar el bobinado primario y el secundario, obteniendo así un voltaje de línea de menor voltaje. En caso de que el sistema de conexión trifásico de los transformadores
Una vez hecha la configuración respectiva, en este caso estrella-estrella, este equilibrar no es necesario tener una conexión al otro. Caso contrario, sí lo debe tener. Y al mismo tiempo se puede tener un voltaje de línea neutro justamente por lo descrito anteriormente, ahorrando así un consumo energético. Entonces, explicando en detalle esta conexión estrella-estrella, en caso de que se deba emplear una conexión a neutro, cada transformador debe poseer un bobinado aparte de primario y secundario, es decir, un tercer bobinado. Este se lo debe conectar en delta con la finalidad de anular las posibles desequilibrios en la carga presente en los transformadores. Bien, ahora hacemos la conexión de los bancos transformadores monofásicos. En la lado izquierda tenemos el diagrama esquemático del circuito que se realizó en MATLAB con las respectivas alimentaciones. En este caso, la alimentación de 13.800 voltios que serán alimentados a los transformadores monofásicos, como se aprecia en la parte derecha. Aquí tenemos los transformadores monofásicos conectados en estrella-estrella. Luego aquí, si regresamos a la primera figura, ya tenemos básicamente conectados todos los componentes que se vayan a analizar en este esquema. También tenemos los bancos capacitores, las cargas trifásicas y de manera general todo lo que se requiera para el análisis y simulación de un sistema trifásico. Bien, en la parte izquierda tenemos la gráfica de voltaje en línea neutro de los transformadores, de manera general de transformadores monofásicos, pero esta gráfica representa el voltaje del banco de capacitores conectados en estrella. Se puede observar que aquí cada línea presenta un desfase distintos, donde va a haber un punto en donde va a tener un pico o va a haber una distorsión en su gráfica, puesto que ya sea en cualquier momento en que se esté alimentando los transformadores monofásicos, puede que exista un desequilibrio o un pico de corriente de pronto, y eso es lo que causa esas distorsiones y haga que el transformador por un momento no trabaje de manera eficiente, pero eso sería básicamente normal si en caso de que no se emplean las debidas correcciones y justamente para evitar este tipo de problemas. En la gráfica de la parte derecha tenemos el voltaje de línea neutro de los bancos capacitores. En este caso podemos ver que también presentan un desfase cada una y va a haber un momento en que se mantiene constante una de sus líneas, precisamente por eso, porque estamos considerando que, bueno, no del todo casos idealistas y va a haber ciertas falencias en las conexiones o si, ya que sí van a haber, ya sea en los transformadores, va a haber, por ejemplo, pérdidas de energía u otros factores que afecten directamente a la alimentación de los transformadores y justamente hace que ocurran estas anomalías. Esto con respecto a la conexión de bancos capacitores en estrella. Bien, aquí en esta segunda gráfica de la parte derecha, básicamente es el mismo análisis que se explicó en la figura 1, pero en este caso los transformadores monofásicos están siendo alimentados a 220 voltios. Entonces, en esto se requeriría un proyecto para analizar qué diferencias existirían entre qué pasaría si conectamos los transformadores monofásicos a 380 voltios y si los alimentamos a 220 voltios, es decir, a un alto y un bajo voltaje. Entonces, si podemos apreciar un poco más, analizando ya en detalle, se puede observar que en el caso de la gráfica de 220 voltios existe una oscilación de aproximadamente 88 voltios en cada línea y en el caso de 380 va a haber una oscilación de aproximadamente 148 voltios. Esto sucede ya que conectaron la tensión B1 al bobinado primario, fluye una corriente generando así un flujo alterno en su núcleo magnético, produciendo una fuerza electromotriz generando así una segunda tensión en los bornes de dicho bobinado, teniendo así un voltaje de valor eficaz B1 en otra de valor eficaz B2 en una misma frecuencia. Es por eso que se tienen estas distintas oscilaciones entre cada voltaje, analizando las gráficas, y justamente pasa eso. Y bien, en esta gráfica de acá, en la parte de la izquierda, en esta gráfica tenemos, bueno, ya expliqué lo que sería la gráfica de voltaje de línea neutro de los transformadores monofásicos y cómo se requiere también que el factor de potencia sea lo más aproximado al punto descrito anteriormente, que era 0.96 aproximadamente. Vamos a ver que sí nos otorga ese factor de potencia, dándonos a entender que nos da un factor de potencia muy favorable, cerca de 1, y que obviamente su rendimiento sería lo más óptimo. Bien, aquí tenemos hecho en Simulink el diagrama esquemático de la conexión de los bancos transformadores monofásicos, como ya expliqué, su debida alimentación, la debida configuración de los transformadores monofásicos en estrella, la banco de capacitores también con estrella, y todo en detalle que sería la simulación para la conexión de estos bancos transformadores monofásicos, con su respectiva salida para ver su gráfica de voltaje de línea neutro de los transformadores monofásicos, por ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, de voltaje de línea neutro de transformadores monofásicos, en este caso cuando está siendo alimentado a 140 voltios, y si se requiere tener la gráfica de 380 voltios, pues se tendría que cambiar
en el esquemático, si volvemos al esquemático de Simulink, si volvemos al esquemático, si queremos la gráfica de 380 voltios, pues habría que cambiar la configuración de los transformadores monofásicos en el bloque de aquí, en ese bloque de ahí. Si hacemos doble clic, habría que cambiar, si hacemos clic en el transformador, por ejemplo, en el transformador 1, si queremos que estén alimentados a 380 voltios, bueno, en este caso, la gráfica presenta 240 voltios, pero si queremos a 380 voltios, habría que cambiar el parámetro donde dice within 2 a 380 voltios. Y si quiere a 120 voltios, pues habría que cambiar ese valor a 220 voltios. Bien, en las conclusiones tenemos que, como ya sabemos, para mejorar el factor de potencia se debe emplear un banco de capacitores con ciertos valores de capacitancia específicos, en este caso de 1.5451 de milifaradios. En este caso tuvimos un factor de potencia 50 de capacitores, un factor de potencia 0.83, y para mejorarlo, con el tanto de capacitores se tuvo un factor de potencia de 0.9364 en atraso. Entonces, para querer tener un mejor valor de factor de potencia, se emplea este banco de capacitores con este valor de capacitancia de una cierta potencia relativa, en este caso de 89.55 kilovoltamperios reactivos, para tener así el factor de potencia deseado en el proyecto, que sería 0.9636. También tenemos que las gráficas de las ondas sinusoidales de voltaje de la fuente y el banco de capacitores se tienen, como aquí se puede percibir que tienen una misma tendencia sinusoidal, ya que las gráficas de la fuente eran muy idénticas, mientras que las gráficas del banco de capacitores o de condensadores se tiene una ligera diferencia debido a la conmutación que se tiene cuando se acciona el disyuntor o el breaker, pero tendrá un comportamiento similar entre ellos.